Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este resumen anual internacional. Yo soy Elki Méndez y hoy haremos un repaso de todo lo más trascendental ocurrido en el mundo. Arrancamos este resumen con uno de los países de América que más protagonismo ha alcanzado en este 2021, desde la elección de más de 50 ciudadanos chilenos que deberán redactar la nueva constitución en su país, quienes deberán marcar un hito en la historia y cerrarán un capítulo escrito por el gobierno de Pinochet. Hasta un presidente sumergido en un escándalo de corrupción divulgado en los Pandora Papers, tras el estallido social que exigió al gobierno una elección para definir quiénes serían los encargados de redactar la nueva constitución. Muchas cosas cambiaron en Chile, y es que resulta irónico que el bloque dominado por las minorías sea encabezado además por una líder mapuche, una población indígena en un país que no reconoce a la población indígena como originarios y que además está en guerra, porque durante el 2021 la violencia, el crimen organizado y la corrupción se apoderaron de la zona, obligando al gobierno a declarar un estado de excepción y control policial sin precedentes. Pero esta no fue la única preocupación del presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien se vio obligado a aclarar ante su nación sobre el escándalo de los Pandora Papers, en los que se vio inmerso por una venta que lo vincula a una operación por 152 millones de dólares en Islas Vírgenes Británicas, venta ocurrida en el 2010 del proyecto minero Dominga. A su mejor amigo, este escándalo le costó que el Congreso solicitara formalmente la sucesión del poder. Sin embargo, en el Senado esta propuesta no alcanzó con la mayoría suficiente para hacer efectiva esta suspensión del poder. Y no será hasta el próximo año cuando asuma el nuevo presidente de Chile tras una elección polarizada por las ideologías políticas y que distó de la tradicional elección de un candidato de centro. Y de Chile viajamos hasta Perú. Las elecciones presidenciales en Perú estuvieron repletas de controversias tras la victoria de Pedro Castillo por un estrecho margen de poco más de 50.000 votos. Su principal contendiente política, Keiko Fujimori, acusó de fraude al mismo tiempo que la Fiscalía del país estudia su vinculación al posible lavado de activos asociados a los casos de corrupción de Odebrecht. Tras sus acusaciones, la misión de observación electoral de la OEA desestimó la presencia de irregularidades graves que permitieran la modificación del proceso electoral. Tras las acusaciones de fraude, falta de legitimidad, irregularidad del actual mandatario de la nación, Pedro Castillo, la diputada Patricia Chirrinos del partido Avanza País presentó por quinta vez en la historia del país una moción para destituir al presidente. La misma encontró sus bases en la supuesta incapacidad moral del presidente, enlazada a supuestos financiamientos irregulares a su partido político, Perú Libre, tráfico de influencias y la inestabilidad económica del Estado. Sin embargo, tal moción fue rechazada por el Congreso el 7 de diciembre, tras llevarse a cabo una votación donde participaron 130 legisladores con un resultado de 76 votos en contra, 46 a favor y 4 abstenciones. Y en este recorrido mundial, ahora viajamos hasta Ecuador, en un país que se decretó un estado de excepción con el objetivo de hacer frente al aumento de las violencias como causa de las actividades relacionadas al narcotráfico. Dicho decreto se aplicó sobre 9 de las 24 provincias del país: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Sáchilas, Pichincha y Sucumbíos, y abarca la movilización de las Fuerzas Armadas como medio para establecer control en los ámbitos que la seguridad así lo requiera. El estado de excepción fue declarado el 18 de octubre y un mes después fue renovado por petición presidencial. Según estudios, el país ha dejado de ser un estado de tránsito para las sustancias ilegales para convertirse en un país para su almacenamiento. En los primeros 11 meses de este año se incautaron 167 toneladas de drogas y la tasa de homicidios pasó de 7.8 a 10.6 muertes cada 100.000 habitantes.
Dicha violencia se debe en gran medida a la rivalidad entre las organizaciones criminales, incluyendo a aquellas retenidas en los centros penitenciarios. De hecho, la violencia entre los reclusos ha sido de tal magnitud que Guayaquil registró en septiembre una de las peores revueltas carcelarias de la historia de Latinoamérica, con un total de 119 muertos. Y en su totalidad, este año han muerto 320 reos en las prisiones del país. Y desde Ecuador pasamos a Colombia. El 28 de abril dio inicio una de las olas de protesta civil más importante en las últimas décadas en Colombia. El país afrontaba el aumento exponencial de los contagios por coronavirus y aún así miles de personas tomaron las calles en protesta a una reforma tributaria que buscaba crear planes de subsidio para los más afectados por la pandemia a través del aumento de impuestos a bienes y servicios cotidianos, así como la violencia policial y los problemas relacionados a la igualdad y al acceso de salud. De 45 días de aglomeraciones por las protestas, se registraron cerca de 5.000 muertes por COVID-19, sin saber con exactitud cuánta incidencia tuvieron las protestas en esta cifra y más de 40 fallecidos, en su mayoría protestantes producto del uso de la fuerza letal por parte de los efectivos de seguridad. Entre las exigencias de los manifestantes se encontró, por razones obvias, la eliminación de la reforma tributaria, la garantía del establecimiento de un salario mínimo para compensar las brechas sociales. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Se requiere de 11 generaciones para que un ciudadano pobre alcance el ingreso medio de la sociedad. Otros puntos de ebullición fueron la reformación y prevención de la violencia policial y la eliminación de un plan de salud que no contempla una salida real a los problemas sistemáticos que presenta el sector sanitario. Sin embargo, también resulta lógico pensar que el accionar del gobierno en el acuerdo de paz con las FARC es uno de los detonantes de la crisis social, en primer lugar por la gran cantidad de críticas al gobierno por su falta de iniciativa para establecer programas que lleven a una paz duradera y en segundo lugar por el señalamiento de Iván Duque sobre la supuesta infiltración de estos grupos armados en las protestas con el fin de generar violencia. Y pasamos a Venezuela, otro de los países que también ha tenido bastante polémica y mucha información este 2021. Y es que precisamente el diálogo de paz con la mediación de Noruega, ambas facciones políticas firmaron un memorándum de entendimiento donde se acordaron las condiciones para llevar a cabo las elecciones, el levantamiento de sanciones internacionales y la restauración de derecho a activos congelados en el exterior. La entrada de ayuda humanitaria también fue un punto presente debido a la hiperinflación, la migración masiva y los múltiples efectos de la crisis que se unen a la pandemia del coronavirus. Alex Saab, debemos tener en cuenta que desde 2017 fue señalado reiteradas veces como el testaferro de Nicolás Maduro. Saab es acusado de ser parte de un complejo esquema de corrupción que operó en primera instancia a través del suministro de casas prefabricadas de la Misión Vivienda, por medio de un contrato firmado en Miraflores en el 2011. Posteriormente es señalado por casos relacionados a la ayuda alimentaria del sistema CLAP, que se ejecutó a través de la empresa Group Grand Limit, utilizada para realizar sobornos y adjudicarse contratos con sobreprecios. También es señalado por desempeñar un papel importante dentro de los acuerdos para la venta de oro venezolano a países como Turquía, como resultado de la explotación del arco minero del Orinoco, y participó en las negociaciones con Irán para traer combustible al país durante la última crisis de gasolina. Además, en Venezuela hubo elecciones regionales. Se trató de unas megaelecciones a través de una ley derogada por la Asamblea Nacional
que permitió que se convocara a elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales de forma conjunta. Es por ello que el 21 de noviembre se realizaron unas elecciones en donde se eligieron a 3.082 cargos políticos. Dichas elecciones estuvieron acompañadas de otras eventualidades, como la participación de una comisión de observadores de la Unión Europea por primera vez en 15 años y el bajo nivel de participación esperado por la mayoría de los encuestadoras, cuyo resultado fue de 19 gobernaciones para la coalición oficialista Gran Polo Patriótico, 2 para la coalición Plataforma Unitaria, 1 para Alianza Democrática y 1 para Fuerza Vecinal. Igualmente, el oficialismo dominó en las elecciones de alcaldes, 213 contra 121 de la oposición. Nos vamos hasta el Caribe y es que Haití también tuvo lo suyo. Según la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción en Haití, operan más de 70 grupos de delincuencia organizada, fuertemente armados. El país vive una época de violencia e inseguridad que parece incontrolable, hasta el punto de acabar con la vida del presidente Jovenel Moïse, cuando un grupo armado supuestamente conformado por exmilitares colombianos que irrumpió en su residencia. La presidencia de Moïse estuvo llena de controversias. Su mandato vio una devaluación de la moneda, un incremento importante de la inflación, la violencia incontenible y su supuesta participación en temas de malversación. Por si fuese poco, logró extender su mandato, afirmando que su periodo finalizaba en 2022 porque tardó un año en asumir la presidencia por la inestabilidad política del país. Junto a este escenario se encargó de promover una reforma constitucional que le permitiría acceder a un segundo periodo consecutivo, al tiempo que contemplaba la eliminación del Senado y la construcción de un legislativo unicameral, así como la remoción de la figura del primer ministro por la de un vicepresidente. Resulta interesante que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, coincidiera con Moïse en que la reforma constitucional era necesaria, pues la Carta Magna vigente ha sido catalogada como la principal causa de los problemas del país, lo que puede suponer un móvil importante a tener en cuenta para el magnicidio del presidente. Actualmente se encuentran detenidas más de 40 personas y el país vive un periodo de incertidumbre política y vacío de poder. Y seguimos en el Caribe y ahora viajamos hasta Cuba, una nación que durante este año ha vivido las manifestaciones más destacables de sus últimas décadas. Bajo consignas como "abajo la dictadura", los motivos de esta implosión social se dieron bajo la combinación de la falta de vacunas contra la COVID-19 y el agravamiento de la crisis económica, producto de la reducción de ingresos en el sector turístico. Sin embargo, el origen de la ola de manifestaciones tuvo motivos en tanto diferentes. Las mismas comenzaron tras largos apagones eléctricos que desembocaron en peticiones de libertad y transformación política. En el curso de las protestas fue posible observar saqueos a establecimientos del Estado y el ataque a automóviles de fuerzas de seguridad. La clave para comprender los motivos de esta reacción social pasa por factores socioeconómicos. La incidencia del coronavirus agudizó la precaria situación que vive la isla desde el Maleconazo en 1994, tras la caída de Unión Soviética y el estallido de crisis de los balseros. Actualmente la pandemia ha frenado el sector turístico de la isla y se ha sumado a un fenómeno inflacionario que ha generado escasez de alimentos y productos básicos, dejando como conclusión una contracción económica del 11%. Por su parte, el gobierno de Díaz-Canel ha logrado reprimir las protestas, al tiempo que anunció que no permitirá la fragmentación del pueblo y ratificó su compromiso por enfrentar y vencer el embargo norteamericano. Hacemos nuestra primera pausa comercial y ya continuamos con más de este resumen internacional. Continuamos con este repaso internacional y es que las elecciones en Nicaragua estuvieron marcadas por una característica en particular: la ausencia de candidatos con una posibilidad real de llegar a la presidencia. Teniendo en cuenta que los principales contendientes y otros personajes relacionados a las fuerzas opositoras a Daniel Ortega fueron detenidos a lo largo de los últimos meses, por lo que era de esperar que el partido del actual presidente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, resultara vencedor de los comicios.
obteniendo el 75,92% de los votos escrutados, a pesar de que las elecciones fueron catalogadas como ilegítimas por gran parte de la comunidad internacional, incluyendo organismos como la OEA, cuya postura hacia Nicaragua se decidió en los últimos días de diciembre. También existen otros elementos que podrían aportar a la perpetuación del actual presidente en el cargo. Se trata de un conjunto de reformas legislativas. Entre ellas, la más destacable es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que, entre otras cosas, tiene el objetivo de reducir la capacidad que tienen los diferentes intereses foráneos de incidir en el curso político o económico del país. Dicha ley es aplicable a personas naturales y jurídicas, así como también a bienes, capitales, recursos financieros y otros activos que se encuentran vinculados a lo que se considere un atentado en contra de la soberanía nicaragüense. Por tanto, se regula y se reduce la capacidad de los ciudadanos para asociarse con personas, empresas u organismos extranjeros en materia de publicidad, consultoría política, servicios de información y otros, a través de un mecanismo de registro y declaración de uso del capital proveniente del extranjero. Estos escenarios han sido algunos de los detonantes para que se propicie una crisis de refugiados. Según la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 108.000 personas se han visto en la obligación de dejar Nicaragua. Desde el año 2018, una gran cantidad se asienta en Costa Rica, donde han recibido atención y asistencia. Sin embargo, existen desafíos relacionados a la seguridad alimentaria que pueden escalar en su magnitud si no comienza a llegar más ayuda de la comunidad internacional. Y viajamos ahora a Honduras. La tradición electoral en Honduras difiere en distintos aspectos de los comicios, tal y como se representa en la mayoría de las sociedades occidentales. El voto no es de carácter obligatorio y el país se encuentra sumergido en un periodo de crisis económica e incertidumbre por los altos índices de violencia política. Dicha violencia documentada detalladamente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bajo esta afirmación, las elecciones donde se eligieron diferentes cargos como la Presidencia de la República, el Congreso Nacional con 128 diputados y el gobierno municipal conformado por 298 alcaldes y vicealcaldes se dieron bajo el clima de más de 60 denuncias por violencia política, más de 20 asesinatos y un gran número de ataques, amenazas y secuestros. Sin embargo, no solo este aspecto resulta histórico. Lo trascendente ocurre al observar el índice de participación pese a las condiciones de hostilidad en el país y la pandemia por COVID-19. Hablamos de un 69% de participación, donde los jóvenes representaron ampliamente el voto destinado a las diferentes facciones de la oposición política y que ha tenido por ganadora a la presidencia a Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya. Dicha ola de participación democrática puede ser alentadora para los próximos comicios electorales en Latinoamérica. Pero la realidad de Honduras es complicada. La nueva administración deberá gestionar a un estado económicamente quebrado, donde el 74% de sus habitantes viven en situación de pobreza y se ven desbordados por la violencia y el crimen organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, se prevé que entre las primeras acciones de la presidencia se encuentren importantes ajustes fiscales que busquen aumentar la entrada de ingresos a la nación. En este recorrido mundial vamos a El Salvador y recordamos el Bitcoin City. La construcción de la primera ciudad Bitcoin del mundo tendría lugar en Conchagua, cuyo financiamiento se llevaría a cabo a través del tokens, con el respaldo del Bitcoin, donde el 50% de la inversión será destinada a la creación de la misma. El alcance de esta obra permitiría desarrollar proyectos transnacionales a dimensiones nunca antes vistas, incluyendo una innumerable gama de servicios conectados a cualquier lugar del mundo. A pesar de la imposibilidad de calificar este proyecto como bueno o malo, por desconocer los efectos de utilizar Bitcoin como moneda de curso legal, resulta ser un proyecto ambicioso e innovador, capaz de atraer múltiples inversiones a El Salvador. Negociación con MS-13 y el Barrio 18 también son algunos de los puntos débiles del gobierno de Nayib Bukele. Según la investigación publicada por el periódico El Faro, el gobierno salvadoreño sostuvo en 2020
2020 un proceso de negociación con las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, con el objetivo de reducir la tasa de homicidios y violencia en el país. Tras la difusión de la información, los fiscales encargados de llevar a cabo la investigación bautizaron el caso como Catedral, liderado por el Grupo Especial Antimafia, e iniciaron un proceso riguroso contra varios funcionarios del gobierno de Bukele, argumentando que personalidades como el director de centros penales, Osiris Luna, ordenó retirar libros de novedades de los centros de reclusión, donde se evidenciaban visitas importantes y salidas extraoficiales de los detenidos a centros de salud. La investigación arrojó que, a cambio de reducir las cifras de homicidios en el país, las pandillas plantearon una serie de demandas, entre las que se incluyen mejoras en la vida presidiaria de sus miembros y beneficios para los que se encuentran en libertad. Sin embargo, el 1 de mayo del presente año, la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión e inició la desmantelación del grupo de investigación que realizó los hallazgos. Por su parte, el presidente Nayib Bukele declaró que la investigación era falsa y señaló las múltiples críticas al gobierno por sus medidas carcelarias. Vamos hasta México. Tras llevarse a cabo la firma del acuerdo migratorio con Estados Unidos en 2019, se evidencian las implementaciones económicas y humanitarias. Cabe recordar que dicho acuerdo estipula la imposibilidad de imponer aranceles a las importaciones mexicanas a cambio de una rigurosa contención en el flujo de migrantes centroamericanos. El acuerdo, que lleva por lema "Quédate en México", implementado durante la gestión de Trump, fue reactivado nuevamente durante el mandato de Biden hace tan solo algunos días. Por medio de las negociaciones entre los estados, se acordaron cambios en el programa de protección de inmigrantes. Entre dichos cambios destacan la agilización de solicitudes de asilo y su conclusión al pasar los 6 meses. Otro tema de vital importancia es la garantía de las vacunas para toda la población de migrantes, así como el establecimiento de albergues seguros y un sistema de transporte eficaz para poder cruzar la frontera. Resulta importante destacar que este acuerdo se da durante un incremento en el flujo de migrantes. Según las autoridades mexicanas, se han detectado 200,000 migrantes entre enero y octubre de este año, triplicando la cifra de años anteriores. Por su parte, Estados Unidos ha registrado en el 2021 1,2 millones de arrestos a inmigrantes en situaciones de irregularidad. Es por ello que ambas naciones han tomado medidas de control y han anunciado el lanzamiento de un programa social para mitigar las principales causas de la migración en Centroamérica. Este programa debe llevar por nombre Sembrando Oportunidades y nace bajo el marco cooperativo entre la AMEXIT y la USAID. Inicialmente, el objetivo de esta campaña pasa por llegar a jóvenes en riesgo y conducirlos a empleos a largo plazo, de tal manera que se puede mitigar el flujo de migrantes irregulares, a la vez que se fomenta la construcción de un futuro próspero en las comunidades donde se originan dichos flujos. Al mismo tiempo, se pone en marcha un plan de becas educativas destinadas a crear oportunidades en poblaciones desatendidas, víctimas de la violencia del crimen organizado, la pobreza y la marginación. Vamos a terminar en las noticias del continente de América con Estados Unidos. La Ley de Infraestructura estadounidense supone uno de los mayores logros de la administración de Joe Biden, en primer lugar por conseguir vencer la enorme polarización bipartidista entre demócratas y republicanos, logrando el consenso para la aprobación de la ley con 218 votos a favor. En segundo lugar, porque dicho proyecto consigue el preponderante lugar número 1 entre las leyes más importantes aprobadas en los últimos 50 años. 1,2 billones de dólares que serán destinados a una compleja transformación económica frente a los efectos del cambio climático, a través de la construcción de infraestructura para mejorar el acceso al agua potable y una línea de energía resistente al cambio climático. Por otro lado, la ley contempla destinar fondos a la construcción y renovación de carreteras, autopistas y puentes, al mismo tiempo que pretende instaurar un sistema de estaciones de carga para vehículos eléctricos y la modernización de la red ferroviaria y los puertos y aeropuertos a lo largo del país. Lo destacable en este proceso es la realidad situacional
situacional de la gestión de Biden, el presidente enfrenta la profunda división política, un fenómeno inflacionario y los distintos retos socioeconómicos que supone la pandemia, además de una creciente tasa de desaprobación. De modo que la ley constituye una victoria importante y da una perspectiva de transformación nacional viable que tendrá impactos positivos en la creación de nuevos empleos y la renovación de infraestructuras. Detalladamente, la ley destinará 110.000 millones de dólares a carreteras, puentes y proyectos relacionados, más de 39.000 millones a la modernización del sistema de tránsito, 66.000 millones a la renovación del sistema ferroviario, 65.000 millones a la expansión del servicio de Internet, 65.000 millones a la modernización de la red eléctrica y 55.000 millones para ampliar el sistema de infraestructura de agua potable y renovar los complejos ya existentes. Quedan 7.500 millones para instaurar una red de carga de automóviles eléctricos. Cabe destacar que la propuesta original del presidente Biden era 2.2 billones y que incluía planes de capacitación laboral y ayuda a adultos mayores, como también un plan de aumento de impuestos corporativos para cubrir el gasto. Sin embargo, los legisladores concluyeron que algunas cuestiones relacionadas al proyecto inicial de Biden no eran propias de un proyecto de infraestructura, de la misma forma que encontraron otras vías para cubrir el gasto, como acudir a la Ley de Responsabilidad de Compensación y Respuesta Ambiental. Hacemos una nueva pausa y continuamos con este repaso internacional. Iniciamos este recorrido por el continente de Asia y nos vamos hasta Afganistán. Todo comenzó en 2019 con el acuerdo firmado en Doha entre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los talibanes. Con ese acuerdo, Washington se comprometería a retirar las tropas de Afganistán y los insurgentes se comprometieron a evitar que grupos terroristas se asentaran en territorio afgano. Una de las primeras promesas del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue cumplir este acuerdo y fijó como fecha el 1 de mayo del presente año para retirar las tropas. Mientras tanto, los grupos talibanes estuvieron tomando algunas regiones afganas al norte y con y sin voluntad de sus habitantes. Paralelamente avanzó la retirada y la toma de poder afgana en manos de los talibanes. Fue a principios de julio cuando sigilosamente las tropas estadounidenses pusieron fin a una guerra de 20 años, dejando por último la base de Bagram. Esto fue suficiente para que los talibanes avanzaran de forma acelerada y complementaran en tan solo 10 días toda la nación, casi toda. Su principal y último objetivo fue Kabul, la capital del país asiático. La toma de Kabul hizo que, además de tomar el control de todo el país, obligando al presidente Ashraf Ghani a huir, también a los países de Occidente a cerrar sus embajadas y a que miles de afganos huyeran o solicitaran asilo. Fue uno de los éxodos que más marcarán la historia del globo, en donde mantendremos imágenes grabadas de personas, incluso colgando de aviones, desesperados por huir. La Sharia, la desigualdad y actos que violan los derechos humanos son ahora muchos de los pilares que empañan la historia y han convertido a Afganistán en un país en retroceso, en donde el hambre, la pobreza y la violencia hoy son el diario vivir de miles de personas que son sometidas a la dureza de los islamitas talibanes. Y viajamos hasta China. Evergrande, durante mucho tiempo número uno del sector inmobiliario chino, incumplió pagos por créditos por unos 1.200 millones de dólares, según informó una agencia de calificación Fitch este año. La situación financiera del gigante inmobiliario se agravó en los últimos meses, luego de que Pekín endureciera el año pasado las condiciones de acceso al crédito para los promotores inmobiliarios. El gigante Evergrande vivió momentos difíciles este 2021, empresa que estuvo al borde de la quiebra. La compañía arrastra una enorme deuda que asciende a unos 300.000 millones. Las acciones de la empresa cayeron un 80% este año, coincidiendo con el endurecimiento normativo propuesto del año pasado por las autoridades chinas. Durante el verano del 2020, Pekín impuso a los mayores promotores inmobiliarios una regla que les obligaba a situar sus niveles de endeudamiento por debajo de ciertas métricas o 3 líneas rojas.
en referencia a la liquidez, los activos o la deuda de las compañías. En cuanto a Evergrande, las autoridades han dejado ver que no habrá un rescate total, es decir, que dejarán caer la compañía si ésta no encuentra dinero para pagar a sus acreedores vendiendo activos o parte del negocio. Sin embargo, muchos analistas opinan que es probable que el Estado Nacional les dé más de 1,5 millones de viviendas que Evergrande tiene en diferentes etapas de construcción en China para evitar que las familias sufran si al final el conglomerado colapsa. Por otro lado, pero siempre en China, Wuhan, el escenario que originó la pandemia de coronavirus, vivió este año una abrumadora y conflictiva investigación dirigida por Estados Unidos para detectar cuál fue la razón real del origen de este padecimiento. China, molesto por la investigación, aseguró no tener responsabilidad en la situación. Sin embargo, expertos aseguran que el inicio de esta enfermedad podría provenir de un accidente en un laboratorio. Y precisamente sobre COVID-19 viajamos ahora hasta India, una enfermedad que complicó las cosas del mundo y que tuvo grandes repercusiones en países como este que les acabamos de mencionar, en donde cientos de miles de personas han sufrido el golpe más cruel de esta pandemia, son sin oxígenos, sin espacio de centros hospitalarios y con una débil inversión en vacunas contra la COVID-19, provocando incluso la aparición de decenas de cadáveres en el río Ganges, entre otra decena de cementerios clandestinos en donde yacían los cuerpos de las víctimas de esta enfermedad. Todo esto provocó la enfermedad negra, en donde decenas de personas se vieron afectadas, llevándoles incluso a muchos a una muerte más dolorosa y al origen de la variante Delta. Una mutación de la COVID-19 que revivió el caos, la desesperanza y el dolor a todo el globo. Vamos ahora a viajar hasta el continente africano y nos vamos hasta Sudáfrica y siempre en temas sobre la COVID-19. Como un golpe de agua fría, vuelve el coronavirus a desequilibrar la estabilidad global, económica y sanitaria desde Sudáfrica. Surge una nueva variante, se trata de Omicron, una mutación que surgió hace apenas unas semanas y que aún los expertos desconocen todos sus riesgos y los datos para poder considerar qué tan amenazante puede ser, pero que en datos preliminares se ha dicho que es preocupante, desafiante e incluso más fuerte que la variante Delta. Sin embargo, hasta la fecha, lo único que ha provocado es que países vuelvan a controles sanitarios extremos, aunque con la confianza de ver innecesario cerrar las fronteras como en el pasado. Más de 57 naciones ya han registrado que hay casos de esta nueva mutación en su territorio. Y es que en África, además de problemas de salud, también hubo problemas políticos. Vamos hasta Sudán. El golpe de Estado en Sudán inició el 25 de octubre en Jartum, que acabó con la transición democrática sudanesa, iniciada en 2019. El ejército sudanés realizó una serie de arrestos a los miembros civiles del Ejecutivo sudanés, entre ellos el primer ministro Abdalla Hamdok, y anunció la disolución del gobierno de transición. Cientos de manifestantes salieron a la calle para protestar contra el golpe de Estado en marchas donde se registraron disparos con fuego real, provocando al menos 10 muertos y 140 heridos. El líder de los golpistas, el general Abdelafat al-Burhan, líder militar del Consejo Soberano en ese momento, anunció la disolución del Consejo de Ministros y del propio Consejo Soberano y declaró el estado de emergencia. Debido al descontento social, al malestar de muchos y a las críticas de la comunidad internacional, el ejército lideró semanas después a todos los miembros del gobierno y permitió la continuidad bajo la promesa de una transición efectiva. Las Fuerzas Armadas serán las encargadas de continuar con la transición democrática hasta el traspaso del poder a un gobierno civil y prometió garantizar elecciones en julio de 2023. Problemas sociales y políticos también hubo en Guinea, otro golpe de Estado, y es que precisamente la corrupción, el mal gobierno y el bloqueo político y la represión promovieron el golpe militar en Guinea-Conakry. Antes del amanecer del pasado 5 de septiembre, el teniente coronel Mamadi Doumbouya, comandante de las Fuerzas Especiales de Guinea-Conakry, salió al frente de unos 500 hombres de su base en Forecaría,
en el interior del país. En apenas un par de horas, la columna militar integrada por camiones y blindados se plantó en la capital y llegó hasta el Palacio Presidencial. Allí doblegaron a los guardias que trataron de hacerle frente tras un intenso tiroteo y capturaron al presidente del país, Alpha Condé, de 83 años. Fue un golpe rápido que acabó con un régimen de 11 años que ya daba muestras de agotamiento, perpetuado gracias a la violencia e incapaz de mejorar la vida de sus ciudadanos. Los guineanos, mientras tanto, sueñan con una verdadera democracia y, aunque desconfiados y prudentes, saludaron los primeros gestos de la junta militar, que comenzó de inmediato encuentros con políticos, líderes religiosos, sociedad civil y empresas mineras para negociar la creación de un gobierno de unidad nacional. Hacemos una nueva pausa comercial y ya venimos con más del detalle de lo que ocurrió en el mundo este 2021. Ahora nos vamos hasta el continente europeo y justo a Reino Unido. Aunque el Brexit se consolidó en el año 2020, las consecuencias empezaron a retumbar en la región y en la economía hasta este 2021. Y fue precisamente después de la mitad del 2021 una crisis de escasez de productos en los supermercados, una economía deficiente e incluso problemas en el abastecimiento y precios de combustibles. Pero ¿cuál es la razón de esta triple crisis económica en Reino Unido? Precisamente esa separación de la región con la Unión Europea, que llevó al cierre de contratos comerciales comunes y que además desencadenó un problema migratorio, imposibilitando el transporte de productos y bienes bajo la responsabilidad de personas extranjeras en ambas regiones y que complicará la regulación de su estatus para poder trabajar de forma legal. El problema se atribuye a la escasez de camioneros que afecta a muchos países europeos, principalmente debido a las duras condiciones de trabajo y los salarios poco atractivos. Esta razón más los golpes económicos que ya de por sí generó la pandemia, que también hizo que muchos camioneros inmigrados regresasen a sus países y retrasó la expedición de decenas de miles de permisos de conducir al cerrar los centros de examen. Terminaron de dificultarle las cosas, provocando una inflación devastadora que impactó a los precios en las materias primas. Los precios del gas también obligaron indirectamente a algunas fábricas de productos químicos a cesar el trabajo, frente a ellas el mayor proveedor de CO2 del país, utilizando en los mataderos y la cadena de refrigeración, agravando las dificultades de una industria alimentaria ya escasa de personal, lo que nos recuerda y se une a la conocida crisis de contenedores que todavía afecta al mundo debido a los cierres de fronteras por la pandemia, la congestión de tránsito en los océanos del globo y que los contenedores no se encontraran en el lugar donde debían estar, provocando además que no solo en Reino Unido haya escasez, sino en todo el mundo. Durante los últimos meses del presente año, un número récord de buques que transportan contenedores hacen fila frente a los puertos principales del planeta. Se trata de buques que llevan contenedores con mercancías de casi todo lo que pueda imaginarse, desde juguetes hasta raquetas de tenis, desde Asia a través del Océano Pacífico hasta la costa occidental de Estados Unidos. El 80% de los productos importados y exportados son llevados por mar, lo que nos da una luz de lo que podríamos estar enfrentando en la actualidad y que según expertos viviremos por los próximos 8 meses. Pero no solo Reino Unido ha dado noticias este año, viajamos hasta Alemania, nación europea que sin lugar a duda ha sido epicentro de un gran movimiento político y del fin de una era. Se trata del fin de 16 años de liderazgo de la canciller alemana Angela Merkel, quien ya había anunciado el fin de su gestión y que este 8 de diciembre hizo muy pocos días concretó una mujer que durante esta década, 2 décadas, tuvo que resolver varias crisis, la más reciente, la pandemia. Una crisis económica europea que gracias a sus ideas logró recuperar a países como España y Grecia y además la polémica crisis migratoria. Merkel, de 67 años, es una científica que creció en la desaparecida Alemania oriental comunista. Durante su gobierno pasaron 4 presidentes de Estados Unidos y 4 de Francia, 5 primeros ministros de Gran Bretaña y 8 de Italia. También fue la fuerza que impulsó las sanciones de la Unión Europea a Rusia por la anexión de Crimea y de los esfuerzos
inconclusos de lograr una solución pacífica a ese conflicto. Fue una partidaria de buscar soluciones multilaterales a los problemas en el mundo. Nombrada la mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes durante los 10 últimos años, Merkel deja atrás el legado de haber logrado abrirse paso entre una política dominada por los hombres, aunque también enfrentó críticas por no dar un impulso mayor a la igualdad de género. Hoy, un nuevo canciller, Olaf Scholz, es quien lidera el país con un acuerdo con el Partido Ecologista, los Verdes y con los Demócratas Libres para formar un gobierno de coalición que pondrá fin a la administración de 16 años de la canciller Angela Merkel. Scholz es el líder de centro izquierda y quien está entre las principales figuras políticas de Alemania. Elaboró un pacto de 177 páginas con las otras partes para impulsar la inversión pública en tecnología verde y la economía del país antes de volver a los estrictos límites de deuda a partir del 2023. Scholz ha sido ministro de Finanzas y vicecanciller de Merkel desde 2018. Viajamos ahora a la polémica Bielorrusia. Cerca de 2.000 migrantes en medio de una crisis entre fronteras, justo frente a un cerco ubicado en la ciudad polaca de Kuznica, en la frontera con Bielorrusia. Del otro lado, decenas de soldados polacos vigilaban la valla para que ninguno de esos migrantes, la mayoría iraquíes kurdos que huyen de su país, ingresen a Polonia. La valla divisoria es solo un signo de una crisis que viene creciendo desde mediados de este año. En los últimos meses, el influjo migratorio desde Bielorrusia se ha duplicado y ha puesto en jaque a los gobiernos de Lituania y Polonia. De acuerdo al gobierno lituano, cerca de 4.000 migrantes ingresaron de forma ilegal a través de la frontera con Bielorrusia en el 2021. El primer ministro de Polonia acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de estar detrás de lo ocurrido y afirmó que el líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, es un aliado cercano a Putin, quienes orquestaron la crisis, aunque según él, el autor intelectual está en Moscú. Una crisis humanitaria que provocó un recelo bastante fuerte en Europa, pero que no ha sido el único escándalo en el que se vio envuelto este año el presidente de Bielorrusia, que haciendo memoria podemos viajar hasta mayo del 2021, cuando un avión que volaba de Grecia a Lituania fue desviado a Bielorrusia, donde fue arrestado un periodista disidente crítico del gobierno de Alexander Lukashenko. La cadena Nexta dijo que su exeditor Roman Protasevich fue detenido cuando el avión aterrizó en Minsk, la capital de Bielorrusia. Los medios estatales de Bielorrusia dijeron que el avión fue desviado por una amenaza de bomba, pero que no se encontraron explosivos. En sus primeras declaraciones públicas sobre la cuestión, el presidente Lukashenko defendió el desvío del avión y la detención del periodista, mencionando la amenaza de bomba y diciendo que Protasevich había estado tramando una rebelión, y aseguró que las medidas respetaron el derecho internacional y acusó a sus críticos de tratar de estrangular al país. Casi concluyendo este resumen internacional, viajamos hasta España. Cerramos nuestro paso por Europa en España, precisamente en las Islas Canarias y como punto central La Palma, en donde la naturaleza ha provocado la evacuación de cientos de habitantes y la pérdida de cultivos y terrenos por el paso de la lava, que ya lleva bastantes semanas, en concreto varios meses, desde que se abrió el cráter del volcán Cumbre Vieja, con una actividad volcánica que ha tocado incluso al océano Atlántico, provocando expectativas y ha despertado el interés de decenas de científicos. El volcán marca la vida de los palmeros a todo nivel y a toda hora. El volcán Cumbre Vieja liberó a la atmósfera en 2 meses de actividad tanta cantidad de dióxido de azufre como el que emitió la actividad humana en los 28 países de la Unión Europea durante todo el 2019. Y precisamente hablando de medio ambiente, vamos hasta Escocia. Escocia fue el escenario en donde representantes de casi 200 países, entre ellos sus presidentes, sostuvieron encuentros durante más de una semana para celebrar la COP26 y llegar a acuerdos que logren revertir el daño ambiental que la humanidad ha causado, por lo menos en alguna medida, ya que meses antes un informe de expertos de la ONU advierte que ya hemos llegado incluso a condiciones en las que no hay reversa. Ya el calentamiento ha avanzado a gran escala y el acuerdo al que
se llegó fue mantener los niveles de calor hasta 1,5 grados. Según las autoridades afirmaron, ya es hora de pasar al modo de emergencia, poniendo fin a las subvenciones o a los combustibles fósiles, eliminando el carbón, poniendo un precio al carbono, protegiendo a las comunidades vulnerables y cumpliendo el compromiso de $100.000 millones de financiación para el clima. El documento final, como se conocen los resultados de estas reuniones de la ONU, pide a 197 países que informen de sus avances hacia una mayor ambición climática del año que viene, en la COP27, que se celebrará en Egipto. Una enmienda de última hora introducida por China e India suavizó el lenguaje que había circulado anteriormente en un borrador de texto sobre la eliminación de la energía de carbono no estabilizado y de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Tal y como se adoptó en esta reunión, el texto cita una reducción progresiva del uso del carbón. El acuerdo también pide plazos más estrictos para que los gobiernos actualicen sus planes de reducción de emisiones. En cuanto a la espinosa cuestión de la financiación de los países desarrollados para apoyar a los países en desarrollo en la adaptación y la mitigación del impacto del cambio climático, el texto subraya la necesidad de movilizar la financiación climática de todas las fuentes para alcanzar el nivel necesario para lograr los objetivos del Acuerdo de París, incluido el aumento significativo del apoyo a los países en desarrollo, más allá de $100.000 millones al año. Hemos llegado al final de este repaso de todo lo que ha ocurrido en el mundo. Por lo menos hemos podido mencionarles y llevarles a ustedes las incidencias de algunos países. Un largo recorrido es que sin lugar a duda nos quedan por fuera. Agradecemos desde 13 Costa Rica Noticias su compañía este 2021. Les deseamos un año venidero lleno de mucha prosperidad y abundancia y les esperamos con más información nacional, internacional y deportiva en este año 2022. Que la pasen bien.